Rayo Vallecano, 100 años de un equipo de barrio. Capítulo 3, el Eurorayo. Jesús Diego Cota, el jugador con más partidos en la historia del Rayo Vallecano, tenía un sueño: jugar la UEFA con el equipo de su vida, con su Rayo, y lo consiguió. Preguntarte por tu apodo, de pequeño, te llamaban Susi. ¿De dónde viene ese apodo? Bueno, y esto sí que yo ya no me lo esperaba. ¿De dónde has sacado todo esta...? Pues sí es verdad que de Jesús, mi nombre es Jesús, pues en el barrio, pues al principio, pues a nivel de colegio y de barrio, pues me llamaban Susi. De hecho, cuando estaba jugando al fútbol en el campo del Rayo, me decían Susi, y todavía alguno que me dice Susi, que ya son mayores, vuelvo la cabeza enseguida, porque es que me extraña, digo, este es del barrio de chiquitito y me tiene que conocer muy bien. Pues nada, viene de ahí, de Jesús, pues empezó con Susi y tal. ¿Cómo era esa vida en el barrio? Pues en mi época, pues con muchas dificultades, había, pues ya sabemos lo que es Vallecas, lo que era Vallecas, ¿no? Un barrio pues un poquito marginal, donde había muy buena gente muy trabajadora, compadres, pero en esa época mía, los años 80, se movía mucha droga, era un poquito conflictivo, complicado, convivíamos mucho con gitanos y tal, había unos que nos llevábamos bien. Mi tía vivía en una cueva ahí en el Parque de las Siete Tetas, era lleno de cuevas, mi tía vivía en una de ellas, y bueno, pues era una vida pues complicada, porque los que éramos chicos pues teníamos a mano, al alcance, muchas cosas que de hecho la mayoría de muchos primos míos y muchos amigos, pues gracias a a través de las drogas y demás han fallecido, y bueno, pues mucha complicación a la hora de andar, y con mucho cuidado, y sobre todo pues bueno, pues sobre todo la gente que nosotros nos gustaba el deporte, pues bueno, pues yo hasta que, como a mí me gusta tanto el deporte, fue lo que a mí me desplazó de esas compañías y de ese tipo de... Pero era un barrio, Vallecas siempre ha sido un barrio muy, muy acogedor a todo el mundo. En aquella época venía mucha gente de Extremadura, mi abuelo uno de ellos, prácticamente Extremadura era Vallecas, parte de Andalucía, y ahora pues estamos viendo pues otro cambio distinto, ¿no? Seguimos siendo un barrio muy abierto a todo el mundo, y somos un barrio ya cosmopolita, ya somos de todos los países y tal, pero ha cambiado mucho, todo va cambiando. Precisamente has hablado del deporte. Dentro del deporte está el Rayo. ¿Cómo te sale la oportunidad de entrar en el Rayo? Sí, es curioso, además, porque yo estaba jugando en el equipo del colegio, como todos los niños, y de repente, pues, un amigo de mis padres que tenía un taller en la calle 1 ahí en Palomeras, que además fue presidente en funciones, que se llama Daniel Jimeno, que su hijo también ha sido entrenador, pues me cogió un día: que te vayas a hacer la prueba al Rayo, vete con los hermanos Peñalba. Y a mí me daba un poquito de apuro, un poquito de no sé qué, de corte y tal, y dije, joder, ¿cómo voy a ir yo al Rayo ahí yo a hacerme la prueba? Que te vayas, que vi que vayas de parte mía, que no sé qué. Insistió varios días, y uno de los días pues decidí ir, y me presenté en el campo del Urbis, y gracias a Dios que me presenté, porque a partir de ahí fue un antes y un después en mi vida. Sí, estuviste, bueno, toda tu vida en el Rayo Vallecano. ¿Cómo fue esa etapa por la cantera? Pues muy bonita, muy bonita. Conocí cantidad de gente buenísima, tuve compañeros extraordinarios, que luego unos se quedaron en el camino, que eran mucho mejores jugadores que yo, la mayoría. Pues bueno, pues con mucho trabajo, porque tenía que venir venía de Palomeras andando al campo del Urbi. La mayoría de las veces me llevaba mi padre cuando podía, porque mis padres tenían negocios de frutas ahí en Vallecas. Y bien, la verdad que, pues bueno, pues trabajando mucho. Yo al principio entré muy despacito, ¿no? A mí los hermanos Peñalba me dijeron que, mira, Cota, creo que eres un tío que físicamente eres un portento, que tal, y queremos darte la oportunidad, pero no vas a jugar a titular. Digo, no, si yo no he venido aquí a jugar a titular, yo vengo aquí a ganarme el puesto, a luchar, a trabajar, y luego los demás, pues en el camino se andará, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, fui poco a poco, me convocaban, iba al banquillo, tal y cual, como todos los niños,
Eso sí, entré con 13 años, que no lo he dicho, entré con 13 añitos entré en el Rayo y a partir de ahí, pues poco a poco fui creciendo y ya me metí en un día de titular y a partir de ahí dije, pues ya que estoy aquí de titular, pues me tienen que cortar la mano para sacarme de aquí, que esto es lo que me gusta a mí. Y fue lo mejor que pude hacer en mi vida, ¿no? El que se cruzara el Rayo en mi camino. Precisamente debutaste como titular con un ascenso, además, y Uceda te tuvo que dejar las botas, ¿no? Sí, efectivamente, joder. Mi debut fue un poco curioso, yo estaba en Liga Nacional con Fernando Zambrano, yo me iba a jugar al Leganés y de repente pues me dice Zambrano cuando cogíamos el autocar, que fuimos allí a coger la ropa, íbamos allí al estadio y me dice que, bueno, ya había entrenado entre semana con el primer equipo, ya conocía a Eduardo Gatula ya y tal, pero no me imaginaba que de repente me dice Zambrano que ha dicho Eduardo que si te quieres quedar con él, que jugabas hoy, que te llevaba convocado y tal. Y yo me quedé sorprendido y a la altura de Nueva Numancia paré el autocar, íbamos a Leganés y le dije, ¿cómo es posible que me lo digas aquí ahora? A ver, egoístamente lo que quería es que yo fuera con él a jugar allí porque era un partido complicado, estábamos ahí a un nivel muy bueno en los juveniles y él quería que yo fuera a Leganés, pero me paré en Nueva Numancia y me fui corriendo. Me fui sin botas, me fui sin nada y me presenté allí en el vestuario. Y entonces pues mi sorpresa fue cuando me presento y le digo a Eduardo, mira, me ha dicho Zambrano esto y aquí estoy. Y me dice que me sentara. Siéntate ahí, me senté en el vestuario. Yo miraba de reojo a todos los compañeros allí, a todos los vejestorios, y estaba acojonado, la verdad, como cualquier chaval. Yo tenía 17 años, en el año 84-85 y fíjate, para mí yo estaba allí temblando y de repente pues Eduardo Gatula da la alineación y me encuentro con la sorpresa que me pone de titular. Partido contra el Alcoyano, titular, el último partido y necesitábamos ganar, que ganamos 1-0 y porque los del Alcoyano, ese dicho es verdad, eran duros de verdad y jugué y lo di todo lo que tenía, como siempre he hecho en mi vida, ¿no? Me entregué a fondo y bueno, pues mi primer ascenso fue ese, que fue mi único partido en Segunda B y a partir de ahí ya no he vuelto a jugar más en Segunda B. Ya fui creciendo con el Rayo, fuimos creciendo juntos, subimos a Segunda A, pues el Rayo era un equipo de Segunda División. Y me fue muy bien porque fueron creyendo en mí y yo ya me sentía que estaba empezando a cumplir uno de mis sueños y efectivamente, poco a poco fui cumpliendo, porque claro, he ido cumpliendo tantos sueños, porque primero era un sueño ascender a segunda, luego a primera, luego la UEFA y lo tenía en mi mente todo eso y se me ha ido cumpliendo. Solo me ha faltado algún sueño, pero bueno, se me quedó ahí en el camino, no me dio tiempo. ¿Tú has sentido eso, que tú has crecido con el Rayo? Sí. ¿Habéis crecido al unísono? Sí, hemos crecido juntos. Yo siempre digo que el Rayo me lo dio a mí todo y yo se lo di todo al Rayo. Entonces, pues es como, para mí el Rayo ha sido mi escuela de aprendizaje, donde yo he aprendido todo. Yo terminé el EGB, me fui al Rayo y ya no he conocido otra escuela. Entonces aprendí ahí con mis compañeros y de ahí lo importante que es el Rayo Vallecano para los chavales, ¿no? Ascenso a segunda y luego ya ascenso a primera división, el segundo ascenso del Rayo, ¿no? Mi primer ascenso a primera división fue pletórico, únicamente que con una pequeña mancha que al final, pues ese mismo año descendimos y nos dio poco tiempo solo a disfrutar un año, pero cuando saboreas la primera división y estás ahí, pues es algo fuera de lo normal, ¿no? Yo cuando por primera vez fui al Bernabéu, cuando por primera vez fui al Nou Camp, cuando todas esas, lo tengo en mi memoria, ¿no? Yo cuando salí al campo y miraba así, digo, no puede ser posible esto es único, esto es lo que más me gusta y luché por conseguir un futuro en condiciones. Defendiendo al Rayo en esos campos, además. Sí, yo siempre, pues ya te digo, defendiendo al Rayo en todos los campos de España y con orgullo además. Siempre para mí el Rayo ha sido un equipo donde hay mucha gente humilde, un equipo que representa mucho los valores de la gente trabajadora,
yo siempre que veo a gente del Madrid o gente del Atleti o gente de Barcelona, me meto con ellos, entre comillas, porque como ellos siempre nos están diciendo como que somos nosotros más pequeños y tal, pero yo siempre digo, sí, pero el equipo más representativo de la gente trabajadora es el Rayo. ¿Por qué? Joder, porque llevan el escudo, un rastrillo y un tridente. Y toda la gente, porque hay muchos trabajadores que son del Madrid, luego se lo piensan. Y digo, joder, es cierto, digo, ¿cómo puede ser un tío como tú que estás cobrando de fontanero, de albañil, de esto, de lo otro, del esteticista, puede ser del Madrid o del Barcelona o del Atlético de Madrid? ¿Cómo? Dice, si tú eres un tío currante, y hay un momento que se quedan pensando diciendo, joder, es verdad, es verdad. Después llegan más ascensos a primera división. ¿Tienes alguno en especial o ese primero fue el que...? El primero me marcó mucho, además fue una fiesta grandísima ahí en Vallecas, Pedro García montó ahí todas las peñas alrededor del campo, no podíamos calentar, o sea, eso era algo... Además yo jugué ese partido, lo jugué lesionado, yo jugué con una rotura fibrilar todo el partido, jugué infiltrado, me hice polvo, pero era mi primer ascenso y quería estar ahí. Y jugué todo el partido, además. Me ofrecieron la posibilidad de infiltrarme, yo era un chaval, no lo sabía, y me infiltré. Cosa que ahora mismo pues no lo haría. Pero en ese momento podía más mi ilusión, mi pasión, que el dolor o lo que me pudiera pasar. No pensaba lo que me podía pasar después, que luego estuve mucho tiempo para recuperarme, pues me tuvieron que operar del recto anterior, del cuádriceps, y me hice una buena avería. Ahora entramos en otro de tus sueños, que era jugar la UEFA. Estás en verano y de repente te llaman, oye, Cota, que jugamos la UEFA. Pero ¿y esto quién te la ha chivado? Joder, esto es increíble. Sí, es verdad, sí. O sea, una cosa curiosa. Yo fui cumpliendo mis sueños en el Rayo y ya una vez que conseguí estar en primera y tal, yo he sido uno de los jugadores que creo que ahora no sé si Trejo tiene 200 partidos, yo juego 196, yo era el jugador que más partidos he jugado en primera división y no o sea, ya eran cosas que no me las podía creer, pero yo quería jugar la UEFA y ningún periodista, o sea, todos se reían de mí. O sea, yo tengo que jugar con el Rayo Vallecano la UEFA. Y hasta en las primas, las negociaciones de las primas, luché porque fueran de otro tipo de manera y con otro tipo de objetivos para poder conseguir jugar la UEFA. De hecho, metimos primas, o sea, las primas las gestionamos por puestos para quedar lo más arriba posible. Y efectivamente, con la sorpresa de que quedamos los novenos, y me llama Sofía Martín del Marca, yo estaba en Benidorm y... Jota, digo, ¿qué? Dice, que juega la UEFA. Digo, venga, hombre, si siempre queda los novenos, me va a estar vacilando. Y la verdad que me cabré con ella, digo, no me vaciles, anda. Que juega la UEFA, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, y pegó un grito allí, me escuchó todos los vecinos, ¿no? Un grito allí enorme. Sí, no sé qué. Y claro, jugamos la UEFA, quedamos los novenos, pero jugamos la UEFA por el fair play. Con lo cual, otro de mis sueños cumplidos. José Vicente del FA y Carlos Sánchez Blas, periodista de Onda Madrid, cubrieron esa histórica UEFA del Rayo Vallecano. ¿Tú qué recuerdos tienes de ese Rayo por Europa? Pues de hacer todos los partidos en la radio, todos. Y aparte era un Rayo que llegó a ser líder en primera. Y era un Rayo que se codeaba. Mira, y era la época de Cota y de todos estos jugadores también muy bravos. Pues un equipo que estuvo a punto de hacer algo más. Estaba Zembranos. Había jugadores de mucha categoría. O sea, no era un Rayo que estuvo ahí invitado, que sí que le invitaron, pero que jugó. Y jugó con equipos... El Girondins, ¿quién más? Es que no me acuerdo. Había varios equipos de estos que ahora quizás no serían de primerísima línea, pero que eran equipos de mucha categoría. El Rayo peleó todos los partidos y estuvo a punto de conseguir ir más allá. Digamos que para el que tenga una referencia más cercana, es lo que hizo el Getafe también. O sea, cuando el Getafe llegó incluso a esas finales de Copa y a esas competiciones donde estuvo a punto de eliminar al Bayern de Múnich, pues el Rayo fue lo mismo, la misma sensación de equipo que jugó con una dignidad atroz y que llevó casi a Vallecas a ese puntito más de haber conseguido algo súper histórico, que ya lo fue estar y competir, nunca fue ridiculizado. O sea, el Rayo, yo no recuerdo un partido donde dijeras, joder, es que lo han meneado, le han dado un vapuleo, no era ese equipo que todo el mundo se pide en los sorteos, no, el Rayo compitió y fue muy digno en aquellas ediciones. Y luego lo que era Vallecas, a tope, el ambiente especial de competición europea. Fueron días muy bonitos. Yo lo recuerdo, vivieron la radio además con especiales de aquellos que hacíamos de varias horas antes y de estar con el público y tal. Lástima que no fue a más y que fue aquella vez,
pero por ejemplo a Zambrano le llevó a estar en la selección, Claro. por poner un ejemplo, o sea, era un Rayo, no era un equipo cualquiera. Mi primer recuerdo, más allá de ir a partidos en los 80 y en los 90 esporádicamente, que me gustaba ir a todos los campos de Madrid y me llevaba un amigo por allí, ya es ligado a lo profesional. Ya hablo de finales de los 90, año 2000, el Rayo europeo, currar, entrenamientos a la peineta, líos todas las semanas porque era un club muy conflictivo y periodísticamente muy activo. Ha pasado mucho tiempo, pero un cuarto de siglo tranquilamente. Precisamente tú empezaste a cubrir al Rayo ahí en esos años 2000. ¿Cómo fueron esos primeros partidos? Maravillosos. A ver, ha cambiado mucho la película. Te hablo de un Rayo que a lo mejor a los entrenamientos iban todos los días 7 u 8 compañeros tranquilamente. Televisiones, prensa escrita, radios, todas las radios mandaba un reportero. Y el Rayo no tenía sede fija de entrenos. Entrenaba mucho en la Peineta, pero también en Palomeras, en el Román Valero de Usera. Bueno, era un equipo nómada y muy divertido, porque era un vestuario con mucho carácter, gente como Lopetegui, Alcázar, Cota. Había líos, ¿no?, de todo tipo y en el día a día se curraba bien. Y luego recuerdo mucho el Rayo Constelació, que fue la previa de la UEFA, que fue el primer partido que me tocó narrar del Rayo. ¿Cómo viviste precisamente ese primer partido? Con mucha alegría, con mucha ilusión. Poder narrar, a ver, tú a veces en la vida cumples sueños. Yo había soñado hacer un partido del Rayo, hacer un partido de básquet en un pabellón europeo y tal, y cuando lo haces te sientes un privilegiado, pero bueno, luego he tenido la suerte de hacer muchos en muchos sitios y cada partido me lo he tomado igual, pero es verdad que el primero para todo en la vida es especial, aunque no salga demasiado bien. ¿Recuerdas alguna anécdota de esos primeros años? Yo, a ver, yo soy muy manías para preparar los partidos y tal, y tengo que tener mis rituales. Entonces, claro, el primer partido, pues al final, compartirlo con tu gente, con mi madre que me había estado apoyando durante mucho tiempo, con la gente que me conocía, no como ahora, ¿no?, que hay medios tecnológicos de todo tipo, sino que a lo mejor conseguir la narración era muy complicado, tenías que hacerlo en cintas abiertas, coger el cacho que te gustaba. Bueno, anécdotas como tal, que me pilló una goleada brutal en el primer partido, eso no le pasa a cualquiera. Con Cota, además, ahí emblema Con Jesús de... Diego Cota, sí, que además se lesionó. Yo recuerdo que estuvo lesionado un tiempo y que no llegó a jugar mucho de aquello. Pero el equipo era de esa... Es que ya no me acuerdo de nombres, pero había jugadores de mucho empaque, también de mucha fuerza, de mucho carácter. La mala suerte de que me lesioné en UEFA, pero bueno, Dios me dio la UEFA y por otro lado, pues bueno, pues me dijo, pues la pagué ahí un poco cara. Disfruté mucho de la UEFA, disfruté a nivel de ver a mis compañeros fuera del terreno de juego, pero no de lo que a mí me hubiera gustado, que es estar dentro del terreno de juego. Jugué contra el Constelación Andorra, el primer partido allí, que también fue un sabor agridulce, porque Juan de Ramos el primer partido no me saca de titular, no sé por qué, cuando yo estaba toda la temporada jugando titular, y de repente me presento allí y no me saca de titular y me siento fatal. Pero luego ya hubo un bálsamo, mis compañeros empezaron todos a apoyarme, Mitchell primero metió el gol, me lo vino a dedicar, me dio un abrazo, o sea, y luego en el segundo tiempo pues sí me sacó y ya, pero bueno, esa primera foto de la UEFA sí que me hizo daño un poco. Y luego jugó el segundo partido aquí en Vallecas, en la vuelta, y ahí fue una... Pues tenía tanta gana, tanta ilusión que me fui en ataque, le hice una pared con Glausio y ya te digo, me iba a cara a portería y central de Andorra, tal Jonás, creo que fue, se tiró al suelo y en la pierna de apoyo me pilló y nada, y ahí terminó mi UEFA, pero no lo cambiaría por nada. O sea, lo que he disfrutado, estuve en Rusia, estuve en Dinamarca, estuve en todo, viendo a mis compañeros y era como si yo estuviera dentro del campo. Ellos siempre me tenían ahí en la memoria, ¿no? O sea, mis camisetas con ánimo Cota y todo eso, y eso a mí me hizo mucha ilusión y fue algo vivido que no sé cómo explicártelo, pero ver a los vallecanos con esas caras por Rusia o por todos los países del mundo, pues para mí único. ¿Cómo fue cubrir al Rayo en Europa, ¿no? Ese Rayo europeo. Sí, yo lo hacía como ayuda de mi compañero Rodrigo, que era el que viajaba, estuvo en Noruega, en Moscú, en Francia, llegó el Rayo hasta cuartos, perdió con el Deportivo Alavés, pero los partidos de casa los hacía. Y además recuerdo que la gente andaba un poquito cabreada porque Telemadrid, nosotros somos la misma empresa, Telemadrid no daba los partidos, entonces te veían con un micro parecido a Telemadrid y te metían la turra, ¿no? Telemadrid que no nos apoya y tal. Pero claro, ver al Rayo en cuartos de la UEFA peleándolo con el Alavés y tal,
pues un recuerdo maravilloso, porque además es la única vez que el Rayo ha viajado extramuros para jugar partidos oficiales. Me acuerdo cuando la presidenta allí en la Plaza Roja de Moscú, nos tiramos allí unas fotos, todo nevado. Era como un cuento hecho realidad, pero era un cuento. Eso era lo que vivimos todos los que tuvimos la suerte de estar allí, pues fue único. Un cuento que tú estabas ahí, tú estabas presente en todos esos viajes del Rayo por Europa. Sí, me fui con mi mujer y estuve, ya te digo, estuvimos, y mi mujer, que ahora ya es mi exmujer, pero en esos momentos era mi mujer, es rusa, y la que hizo de traductora de todos, hasta doña Teresa Rivero, de todos, fue ella. O sea, ella fue la traductora de todo el equipo. Me acuerdo que íbamos al campo de fútbol y estaba todo helado, menos 20 grados, estaba todo el campo helado, no nos podíamos ni sentar. Ese partido contra el Alavés, ¿tú veías que era posible? ¿Tú veías que podía haber un Rayo Liverpool? Yo lo veía claramente, que digo, es que además el cántico en el Rayo al año que viene Rayo Liverpool. Ahora de jugar la UEFA, si ya jugamos con el Liverpool, esto ya es lo más, ¿no? Pero se nos cruzó el Alavés, que ese año tenían un equipazo y nos pillaron, digamos, 20 minutos un poco dormidos allí en Vitoria, que yo fui a verlo también, y yo creo que esos 20 minutos fue donde perdimos nosotros la eliminatoria, pero no quita de que el Rayo hizo una UEFA increíble. ¿Habrá Rayo Liverpool alguna vez? Sí, yo seguro que sí. Bueno, Michel también estaba en aquel tiempo. Sí. Michel era un jugador de una clase, que a Michel, que no lo ha visto jugar, Michel era un fino estilista. O sea, si ahora tú ves Pedri es otra cosa, pero si tú ves jugadores de ese toque, era de ese toque. Y había jugadores muy buenos, claro que lo habrá. Yo creo que el Rayo, fíjate, ha estado a punto hace poco cuando el tiro aquel de Bebe, La semi de Copa. con el Betis fue, Sí. ese, que también lo contamos en la radio. Ahí estuvo a punto y ese Rayo mereció llegar a la final. ¿Crees que volverá a pasar? Yo lo veo difícil. Creo que el fútbol actual, meterse en Europa, aunque sea en la Conference, claro, el Rayo tiene que pelear con muchos equipos, ¿no? Real Sociedad, Atleti, Villarreal, Sevilla, Betis, el que se cuele por ahí. Es complicado. Yo siempre digo que veo más posible, dentro de lo imposible, jugar una final de Copa. Y a mí me haría más ilusión contar o vivir una final de Copa que la UEFA, que ya la he visto. Tú estuviste ahí, además, en el estadio como aficionado. ¿Cómo se vive ahí dentro? Eso fue increíble, te voy a decir por qué. Porque yo creo que la gente iba, bueno, vamos a intentarlo, venía con un 1-2 de Vallecas, se había adelantado el Rayo 1-0 en aquel partido, venía de eliminar al Mallorca, al Girona, una Copa muy buena, Betis en casa lleno absoluto, y la gente de Sevilla estaba convencida de que el Betis iba a pasar. Y algunos decíamos, si el Rayo hace el partido largo, cuidadito, ¿no? Y cuando marca Bebé, claro, 0-1, eliminatoria igualada, todo hacia la prórroga, el estadio totalmente en silencio, nadie concebía que el Rayo se iba a meter, nadie lo había valorado, y estoy seguro que si no marca Borja Iglesias en el momento que marcó, que ya sé que esto es fútbol ficción, el Rayo juega la final, porque el estadio estaba totalmente acongojado, y es verdad que, a ver, vi a gente llorando en la grada, hablé luego con Trejo y nos dijo, es que otra como esta no vamos a tener, pues posiblemente, tan cerca de una final, difícil. Eso además, precisamente esas palabras son las que dijo Lopetegui cuando fueron eliminados de Europa, que una como esta no... Pues fíjate, han pasado 24 o 25 años y no ha vuelto una como esa, ¿no? A ver, ten en cuenta que esa final la jugó el Alavés contra el Liverpool, la peleó el Alavés con el Liverpool con 3 goles de Javi Moreno. Estar tan cerca de una final, que yo no digo que el Rayo... Yo no digo jugar una final para ganarla, yo simplemente que varias generaciones de rayistas puedan vivir una final, ¿no? El abuelo con la abuela, con el nieto con la nieta, con el padre con la madre, con el hermano, con el tío, eso sería histórico. Luego a lo mejor te mete el Atleti de Bilbao 6-0, pero el hecho de vivir la final todos, 20.000 rayistas en una sede, eso sería muy heavy. Yo veo un equipo muy parecido al nuestro, veo un equipo muy luchador, un equipo con unos valores muy importantes, sobre todo para la gente, para equipos de estas características, para un equipo de un barrio como el nuestro, y se han involucrado mucho. Yo veo un equipo muy similar, muy familiar, muy unido, hay mucha unión, y bueno, Íñigo parece ser que hablar de la UEFA no le gusta mucho, porque él quiere ir paso a paso, que es una cosa lógica y normal,
Pero bueno, yo creo que cuando sueñas a lo grande, pues bueno, pues puedes conseguir cosas. Ahora vas al campo con tu hija pequeña además, le intentas inculcar un poco ese rayismo. Yo creo que al final hay que divertirse. Mira, a mi hija no le gusta el fútbol como concepto de ponerse a ver un partido en la tele, ¿no? Tiene 6 años, es pequeña, no le gusta el fútbol como tal, pero le gusta el Rayo, le gusta el ambiente, le gusta lo que se genera. Estás ahí haciendo una construcción de Lego un domingo por la mañana y está ahí tarareando sus canciones del Rayo. Ayer, por ejemplo, íbamos por la carretera, papi, pues los coches son del Rayo, porque mira, las luces de atrás son rojas y las de adelante blancas, ¿no? Que tienen imaginación los niños, se lo pasa bien, presume en el colegio de ser del Rayo, que todos son del Madrid, del Atleti y del Barcelona, y lo que le dure. Ahí está como abonada desde que nació. Creo que al final el fútbol tiene sus cosas malas en la grada, pero tiene sus cosas buenas, y sentirte parte de algo, de una familia, pues creo que le viene bien. Acaba tu etapa en el Rayo y te llegan ofertas, pero decides no aceptar ninguna y decides retirarte. ¿Por qué no decides fichar por ningún otro club? Pues muy sencillo. Yo creo que a Cota no le seducía llevar otra camiseta un año más, para llevar una camiseta un año más o 2 años más. Yo siempre soñé con jugar en el Rayo, empezar en el Rayo y retirarme en el Rayo. Y ese año no me dieron la posibilidad de renovar, decidieron no contar conmigo y con otros jugadores que habíamos dado todo al Rayo, caso de Alcázar, Lopetegui, Mami Quevedo, y entonces pues decidieron cortar con una gente veterana y cambiar un poco el sistema del club y eso es lo que hicieron. Entonces yo pues decidí no. Tenía al principio el Getafe estaba interesado, luego el Numancia, con el Numancia ya lo tenía prácticamente hecho y a última hora, que estaba Máximo Hernández allí de director deportivo, a última hora decidí que no quería vestir otra camiseta y que había empezado en el Rayo y qué bonito era retirarme en el Rayo. Que podía perderme 2 años de disfrutar del fútbol y de ganar dinero, sí, 2 o 3 años, pues estando dando por ahí como algunos tumbos, pues sí, pero decidí retirarme en el Rayo porque yo pienso que el Rayo me lo debía a mí, yo se lo debía a él y no quería jugar en otro equipo. Es una cosa ya muy personal. Y ya la última lo has seguido diciendo ahora mismo, durante toda la entrevista. ¿Qué significa el Rayo para Jesús Diego Cota? Familia, mi casa, muchos sentimientos unidos ahí, muchos años juntos y en definitiva todo, es todo para mí. Mucha gente me comenta y es verdad, o sea, es que tú en el Rayo, es que Cota lo es todo para el Rayo y el Rayo lo es todo para Cota, entonces significa todo para mí, es mi familia, mi casa. Es verdad que depende quién gestione el club, que eso ya no decidimos nadie, pero el Rayo es el Rayo. Y muchas veces solo por el Rayo. Sigo siendo abonado al Rayo y a veces pienso, jolín, pues es que pues no me gusta las gestiones, no me gusta eso y tal, pero es que estamos hablando del Rayo. Entonces, siempre en mi cabeza he tenido, ¿qué más da qué presidente esté en el Rayo? Si lo que importa verdaderamente no es el presidente, porque los presidentes están de paso, los entrenadores están de paso y al final lo que importa es el Rayo. Entonces, me llama el presidente para el centenario, pues yo solo voy al centenario por el Rayo. Y es así, porque por la afición, por mi equipo, y el Rayo es especial. Y también es verdad que no tiene por qué ser especial para uno que sea de Vallecas, es especial para todo el mundo, porque a las pruebas me remito, sin ir más lejos, Óscar Trejo no es de Vallecas, pero quiere al Rayo como si fuera su casa. Entonces, lo bueno del Rayo es eso, que todo el que viene aquí, no sé qué le pasa, pero al final termina rindiéndose a los pies del Rayo. Hasta aquí el tercer capítulo dedicado al Eurorayo. En el siguiente hablaremos de otro Rayo que jugó Europa, en este caso el femenino, que brilló en la Champions y fue el mejor equipo de España.